Bien, vamos a continuar con el bloque número 2. Ahora vamos a hablar del 2.2, que son las leyes de Newton. ¿Sí? Las leyes de Newton. Ya definimos qué es una fuerza. La fuerza es una de magnitud de manera vectorial, de la cual va a depender de, en este caso, la masa multiplicada por una aceleración. Precisamente vamos a hablar en relación a las unidades en newtons. ¿Sí? Una fuerza está dada en newtons y por lo tanto tenemos leyes en este caso de Newton, que nos definen los movimientos que existen sobre un cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la primera ley de Newton. ¿Sí? También llamada la ley de inercia. ¿Sí? La primera ley de Newton nos dice que si nosotros tenemos un cuerpo, un objeto que está aquí, que puede estar en reposo o a la vez también puede estar en movimiento. ¿De qué tipo? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Puede estar de los dos casos. En reposo quiere decir que no se mueve, sin movimiento. ¿Sí? Y la otra, hay un movimiento que hace que este se mueva, está así, se está moviendo constantemente sobre una base. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué nos dice la ley de Newton? Dice la ley de Newton que si nosotros ejercemos una fuerza, ¿sí? De manera vectorial hacia este objeto, este tiende a moverse, deja su estado de reposo y comienza a moverse, ¿sí? ¿Sí? Con la magnitud de la fuerza aplicada. ¿Sí? Es decir, si tú estás de pie sin movimiento y alguien te empuja con una fuerza, tiendes a moverte. Esa es la ley de inercia. ¿Sí? La fuerza con la que te empujan. O bien, si está el objeto en un movimiento de tipo rectilíneo, es decir, su velocidad es constante, está moviéndose, no pasaría nada, el objeto se sigue moviendo lentamente. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza mayor a las que ya se está moviendo de manera vectorial? Pues acelero el movimiento. Ahora deja de ser rectilíneo, ahora pasa a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya lo aceleré. ¿Sí me explicó? Entonces puede mantener su estado de reposo o bien puede mantener su estado en movimiento, pero si ejerce una fuerza externa, ¿sí? Hacia las que están, tiendo a moverlo o tiendo a acelerarlo. A ese tipo de acción se le llama la ley de la inercia de Newton o la ley de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la primera ley, ¿sí? Y nos engloba que todo cuerpo en movimiento o reposo, ¿sí? Todo cuerpo en movimiento o reposo mantiene su estado hasta que una fuerza externa lo altere. ¿Vale? Entonces, esa es la ley de inercia. Todo cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo mantiene su estado de equilibrio o de movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa lo empuje o lo altere, cambia su estado a acelerado o bien en movimiento. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros le denominamos la ley de la inercia. ¿Sale? Vamos a hablar de la segunda ley de Newton. ¿Sale? ¿Qué pasa con la segunda ley de Newton? Bien, voy a desborrar esta ley. Y ahora la segunda ley de Newton nos habla acerca de lo que ya habíamos platicado. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza ejercida sobre un objeto es igual a la masa multiplicada por su aceleración. ¿Sí? ¿Sí? Todo cuerpo, para poder obtener un movimiento, tenemos que aplicarle una fuerza, ¿sí? Una fuerza, ¿sí? Que va a ser proporcional a la masa por la aceleración a la que vaya a avanzar este objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entre mayor sea la masa,
mayor fuerza debo de aplicar para poderlo mover. Entonces, esa es la segunda ley de Newton, ¿sí? Y nos dice que la aceleración de un cuerpo experimenta una acción. La aceleración es igual a la fuerza ejercida entre la masa. Entre más grande sea la masa, ¿sí? Pues la aceleración es muy pequeña, ¿sí? No lo voy a poder mover, se mueve muy despacio. Pero ¿qué pasa si la masa es muy pequeña? Pues este tiende a acelerarse más rápido, puedo mover más rápido los objetos. Esta es la relación de la segunda ley de Newton. Vamos a apuntarla como enunciado y dice, la segunda ley dice, la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre el objeto e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza ejercida sobre un objeto es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente a su masa, ¿sí? Que actúa sobre ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la famosa ley o la segunda ley de Newton. La fuerza ejercida es igual a la masa por la aceleración. Recordando que la aceleración entonces define la fuerza ejercida entre la masa. ¿Sí? Acordándonos que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza ejercida está en unidades de newtons. Y la masa está en kilogramos. ¿Vale? Entonces esta fórmula nos va a ayudar bastante para calcular ellos. Si nos hablan de un peso definido por W, va a ser igual a la masa por la gravedad. No se les olvide que la masa está dada en kilogramos y la gravedad metros sobre segundo al cuadrado. Por eso nos dan los newtons, un newton como valor. ¿Sale? Entonces, masa por gravedad. Si el problema te dice que tienes un peso en lugar de una masa, pues lo que vas a tener que hacer es despejar la masa. La masa va a ser igual a el peso del objeto dividido entre la gravedad. Con esta fórmula hallamos la masa que vamos a ocupar en la fórmula de la segunda ley de Newton. La masa, ¿sí?, es igual al peso del cuerpo entre la gravedad, ¿sí? Hay una fuerza de gravedad sobre él, ¿vale? Pero si el problema te da directamente la masa, pues entonces simplemente sustituimos ese valor, ¿sí? Aquí depende mucho de cómo nos van a dar los datos de este problema. Esa sería la segunda ley de Newton enunciada, ¿sale? Ahora vamos a hablar de la tercera ley de Newton. Bien, la tercera ley de Newton nos dice, ¿sí?, es la ley de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Ley de acción, reacción. Bien, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Dice que un cuerpo, ¿sí?, está en movimiento, ¿sí? Yo le aplico una fuerza, pero para que este objeto se mantenga en reposo, ¿sí?, en un estado de reposo, sin movimiento, necesito aplicarle una fuerza de la misma magnitud, ¿sí?, pero en sentido contrario, ¿sí? La fuerza debe de ser proporcional, debe de ser igual a la fuerza ejercida, 1 a la 2, pero de sentido contrario, el sentido, ¿sí? Es decir, te colocas en medio, te empuja una persona de este lado, pero otra del otro lado, y te mantienes en reposo, ¿sí? Quiere decir la acción y reacción, ¿sí? Es decir, una fuerza que aplico hacia un objeto y esta tiende a otro objeto, la misma fuerza tiende a aplicarle de sentido contrario,
se mantiene en reposo. Entonces, ese es el enunciado de la tercera ley de Newton, ley de acción y de reacción, ¿sí? Entonces, nosotros podemos obtener, o más bien, a toda fuerza, ¿sí? En enunciados dice, a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton. Quiere decir que si yo aplico una fuerza de 50 newtons, pues tengo que aplicar una fuerza igual de 50 newtons, pero de sentido contrario a la que estoy aplicando, ¿sí? La fuerza de acción corresponde a una fuerza de reacción de igual magnitud, pero sentido contrario. Este es de acción y esta es la fuerza de reacción. ¿Estamos de acuerdo? A eso nosotros le llamamos la ley o la tercera ley de Newton. Entonces ya vamos a tener problemas que nos involucren fuerzas de acuerdo a la masa y la aceleración de un cuerpo. ¿Sí me explicó? Bien, vamos a resolver un ejercicio como nos los lleguen a presentar para poder resolver con las leyes de Newton. Bien, voy a colocar un ejercicio de muestra para que ustedes lo visualicen. Y tenemos que una masa de 25 kilogramos se mueve a razón de 6 metros sobre segundo. Y después de 5 segundos, su velocidad es de 18 metros sobre segundo. Calcular cuál es la magnitud de la fuerza que acelera la masa. Entonces, vamos a analizar el problema y nos damos cuenta que dice una masa de 25 kilogramos. Nada más con las puras unidades de kilogramos sabemos que eso es una masa. La masa está dada en kilogramos. Si nos dijeran un objeto de peso de 25 newtons, acuérdense que el peso está dado en newtons. Y la masa está dada en kilogramos. Entonces, como son kilogramos es masa. Ya tenemos la masa. Y se mueve a razón de una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo. Ahí está, 6 metros sobre segundo. Pero con un tiempo de 5 segundos, su velocidad va a bajar. Es decir, V2 va a ser 18 metros sobre segundo. Aumentó la velocidad de 6 a 18. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Nos están preguntando cuál es la fuerza aplicada. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que, o conocemos una fórmula, ¿sí?, de la aceleración. Y decimos que la aceleración es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo. ¿Sí? Velocidad 2 entre velocidad 1 entre el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros hallar ya la fuerza? Pues la fuerza es igual a la masa por esta aceleración. Antes de resolver esta, que es la segunda ley de Newton, tengo que resolver cuánto vale la aceleración con respecto a su tiempo. Y obviamente tenemos velocidades. Velocidad 1 y velocidad 2. Entonces yo tengo que primero saber cuál es la aceleración porque no me lo está dando el problema. ¿Sí? Ya me dio la masa, pero no me da la aceleración. Pero la puedo calcular con en este caso con la fórmula de la aceleración. ¿Sí? Entonces decimos, la aceleración va a ser igual a la velocidad 2, que fue de 18, menos la velocidad 1,
que es de 6 metros sobre segundo. Nos podemos dar cuenta que son velocidades, ya que sus unidades son metros sobre segundo. Entonces, y lo vamos a dividir entre el tiempo que tarda, que son 5 segundos. Como ya son unidades correctas de segundos y metros sobre segundo, solamente hago la operación. Entonces, yo tendría 12 quintos, ¿sí? Entonces, a 18 le quita 6, me quedaría 12 quintos. 12 quintos que equivaldrían a 2.4 metros sobre segundo. Esa sería la aceleración que yo voy a colocar en mi fórmula de aceleración. Ahora sí, yo voy a calcular la fuerza o la magnitud de la fuerza, en este caso, que es igual a la masa del objeto, 25, multiplicada por 2.4, que es la aceleración. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, vamos a obtener un valor de 60. ¿60 qué? Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Pero recordamos que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, pues son los newtons que tengo. ¿Sí? Entonces, 60 newtons es la fuerza que yo voy a aplicar, ¿sí? O es la fuerza para que se mueva una masa de 25 kilogramos a 6 metros en 5 segundos, aumentar a 18 metros. Tengo que aplicar una fuerza de 60 newtons. Con esto quedan ejemplificadas las leyes de Newton y cómo van en relación a los movimientos, ¿sí? Por eso se aplican en movimientos las leyes de Newton, ¿sí? Ya depende de nuestros datos, cómo podemos combinar si no nos están dando la aceleración y calcular esa aceleración, ¿sí? Con esto es el bloque de las leyes de Newton, de las fuerzas, ¿sí? Vamos a ver otro concepto que es precisamente las leyes de la gravitación universal.